Bien, chicos, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de reposición del día de hoy, que prácticamente significa la clase de retroalimentación para el examen final. Conforme habíamos conversado, elegimos esta fecha, podría decirse, para poder reponer la clase del 7 de junio y que constituya un recordatorio, una retroalimentación para poder rendir la prueba final. Bien, siendo que nuestra clase este semestre ha tenido 3 periodos continuos, vamos a empezar dándole un vistazo a los temas desde un inicio que hemos venido viendo a lo largo de este semestre. Si se acuerdan, cuando empezamos a abordar el tema del derecho sucesorio, establecimos que la palabra sucesión proviene de la voz latina sucessio, que significa acción o derecho de suceder a otra persona, cuyo lugar se ocupa y cuyos derechos se adquieren, ¿cierto? Básicamente, lo que habíamos establecido desde la primera clase es la etimología de la palabra sucesión, y en ese sentido establecimos que proviene de la voz latina sucessio. Bien. Recordemos que en los antecedentes del derecho sucesorio nos remitimos al derecho romano y establecimos que en la era o en la época del derecho romano, la sucesión significaba para aquel entonces, para los jurisconsultos romanos clásicos, la sustitución de una persona por otra en lo atinente a las relaciones jurídicas, lo que hoy se conoce en lo atinente a todos los bienes, acciones, derechos pasivos, activos que pueda dejar el causante. Es más, de entre esos antecedentes, se señaló que en la historia del derecho romano, el sucesor continuaba a la persona del causante, es decir, continuaba al fallecido en todo el ejercicio de sus derechos patrimoniales y culto familiar. Es así que en el término sucesión, en una concepción general, además de significar la sustitución de una persona por otra, también equivale en su sentido amplio a la transmisión de derechos u obligaciones entre vivos o por causa de muerte, ¿cierto? Entonces se acordarán que a raíz del análisis de esos antecedentes en el derecho romano, establecimos que el fenómeno sucesorio, el fenómeno de hablar de herencia, adquiría particular relevancia cuando el cambio o sustitución del sujeto de las relaciones jurídicas se impone en razón de su muerte. El fallecimiento provoca inevitablemente la extinción de la personalidad. Si ustedes se acuerdan, y esto se contrasta con lo que llevaron en Derecho Civil 1 Personas, en Derecho Civil 1 Personas ustedes aprendieron, conforme establecía el artículo 1 del Código Civil, que el comienzo de la personalidad se da con el nacimiento de la persona, ¿cierto? Y ahora que estamos en Derecho Civil 5, ¿cierto? Establecemos que el fallecimiento provoca inevitablemente la extinción de la personalidad. Y es que en base a ello se plantea inmediatamente el problema de la subsistencia o extinción de las relaciones jurídicas existentes de diversas clases en el momento de la desaparición física de una persona, es decir, en el momento del fallecimiento de una persona. En ese sentido, habíamos establecido que el derecho sucesorio debe, pues, regular los modos, las formas, los efectos de la repartición o distribución de las relaciones jurídicas que va a dejar el causante. Cierto que en su momento fue titular de todos estos derechos, de todas estas relaciones jurídicas. Es de ahí que la denominación que recibe la persona fallecida dentro del derecho sucesorio, dentro del contexto del derecho sucesorio, viene a
denominarse causante o de cuyus. Se escribe de cujus y lo pronunciamos de cuyus, ¿cierto? ¿A quién se va a atribuir después de su muerte la apertura de la sucesión hereditaria? Ahora bien, abordamos, si ustedes se acuerdan, en el tema del derecho sucesorio, la conceptualización y la definición, ¿cierto? Y tomando en cuenta la significación del término etimológicamente hablando de la sucesión, establecimos básicamente que sucesión significa el cambio de una cosa por otra, de un sistema a otro, el reemplazo de una persona por otra y así sucesivamente. Sin embargo, habíamos establecido y debemos establecer también que en el ámbito del derecho sucesorio, ¿sí? En el ámbito del derecho sucesorio, en el ámbito de poder hablar ya de herencia, si quieren llamarlo así, el término sucesión va a significar transmisión de derechos y obligaciones de una persona fallecida a favor de otra o varias personas que le sobreviven. A raíz de ello, también en el ámbito sucesorio, el término sucesión denota denominarla sucesión mortis causa o por causa de muerte. ¿Ya? En ese marco, en ese contexto, queda claro que cuando hablemos de sucesión en el ámbito del derecho sucesorio, del derecho de sucesiones, vamos a entender ese término sucesión como la transmisión de derechos y obligaciones de una persona fallecida a favor de una o varias que le sobreviven, generándose esta transmisión por causa de muerte del causante o el de cuyos. En términos claros, para hablar de herencia consistente en la transmisión de todos los derechos y obligaciones que mi causante tenía en vida, va a ser necesario la concurrencia de la muerte real o presunta. ¿Ya? Básicamente tenemos que establecer ese concepto. Ahora bien, el derecho de sucesiones, claro que es una parte del derecho civil, que se encuentra en el libro 4 de nuestro Código Civil. Y el libro de sucesiones tiene la finalidad de estudiar los fenómenos de transmisión de los bienes, acciones, derechos y obligaciones de una persona a favor de quienes le sobreviven. Fenómeno que se va a producir, ¿cierto?, al fallecimiento del titular. Consiguientemente va a quedar claro que la sucesión hereditaria es una forma de adquirir los bienes a título gratuito y a título universal. Es entonces irrefutable entender que sucesión o suceder es reemplazar a una persona por otra. En ese entendido, también es importante recordar que toda relación de derecho supone siempre la existencia de un sujeto y de un objeto. La transmisión de bienes, derechos, obligaciones y demás es y siempre va a ser una relación de la vida jurídica. Por lo cual, los bienes que tuviera el causante al fallecimiento de éste no van a desaparecer con el que ha fallecido, sino que van a ser transmitidos a sus herederos o causahabientes. Los estudiosos o doctrinarios Scriche y Canedo, en sus obras correspondientes,
determinan que el derecho sucesorio es una forma de adquirir los bienes, sean estos muebles, inmuebles o de cualquier naturaleza. Y dicen también que es una forma muy especial, muy propia y diferente de las otras formas ordinarias de adquirir la propiedad. Y de ahí resaltan que el derecho sucesorio, ¿no?, es el mecanismo por el cual el heredero adquiere la universalidad de los bienes del causante. Ahora bien, es importante establecer, y lo dijimos en su momento, que cuando hablamos de la universalidad de los bienes, se lo hace en el entendido de que la sucesión por causa de muerte alcanza a todos los derechos, a todas las acciones, a todas las cuotas, a todas las partes, además de las obligaciones que hubiera tenido en vida el titular que fallece, ¿no? Cualquiera sea la forma o el modo en su momento que los hubiera adquirido. Pues bien, ahí establecimos que en la sucesión mortis causa, es decir, suceder o heredar por causa de muerte, a diferencia de lo que ocurre en las otras ramas del derecho civil, para que opere la transmisión patrimonial o la sucesión hereditaria, es presupuesto fundamental que se produzca la muerte real o la declaración judicial de muerte presunta. Y lo resumimos de la siguiente manera. Para hablar de herencia, para hablar de sucesión hereditaria, es necesario que concurra la muerte real o presunta de una persona. En este caso, del titular de los bienes que en un grado de parentesco puede ser nuestro directo pariente, ¿cierto? Entonces, si quiero hablar de herencia, necesariamente tiene que concurrir la muerte real o presunta de una persona. ¿Sí? Ese es el sustento teórico de inicio que establecimos a momento de iniciar el avance de los temas que a lo largo de este semestre fuimos conociendo en este semestre. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los temas que con preponderancia van a ingresar a la prueba final? ¿Sí? Cuando vimos que la sucesión hereditaria únicamente va a operar por la muerte real o presunta de una persona, establecimos que una vez concurre el fallecimiento, va a ser importante, ¿no? Va a ser importante conocer y saber quiénes van a ser los sujetos, quiénes son los sujetos que van a ser declarados herederos o convocados a la sucesión hereditaria o a la apertura de la sucesión hereditaria. Y fuera de haber analizado los antecedentes, siempre tomando en cuenta como referencia el derecho humano o el derecho romano, ¿no? Establecimos que quienes tenían el derecho de recibir esos bienes como fruto de la transmisión generada por el fallecimiento se llamaban herederos. Y los comentarios de las personas ese instante iban mucho más allá de lo que el derecho romano, la teoría del derecho romano podía haber establecido en este campo. En ese sentido, si se acuerdan, definimos al heredero como la persona que por ministerio de la ley o por determinación del causante entra o va a ingresar a ocupar el lugar de aquel en todos sus derechos, en todas sus acciones y en todas también sus obligaciones. Es decir, se subroga toda la relación jurídica. Y es en ese momento que se indica que el heredero forzoso tiene la calidad de ser título universal. ¿Por qué?
porque la aceptación de herencia va a ser a título universal. Entonces, una vez conocidos estos apuntes con respecto a la sucesión hereditaria, es importante, y en su momento así se lo estableció, conocer cuál es la figura del instituto jurídico mediante el cual se convoca a los considerados herederos. ¿Cuál es el momento oportuno que se tiene para establecer el llamamiento a quienes se considera herederos del fallecido? Y es así que el mismo Código Civil, reitero, en el ámbito de aplicación del derecho sucesorio o del derecho de sucesiones, establece que dos son las figuras y términos jurídicos que generan la secuencia elemental que va a dar lugar a la transmisión patrimonial del causante a favor de sus herederos, a favor de sus causahabientes, se le llama así en otras legislaciones o en otros textos, pero que vienen a ser básicamente lo mismo, ¿no? Y estas figuras o fases jurídicas técnicamente se denominan la vocación, la delación, la adquisición y la posesión de herencia. En primera instancia, como les digo, nuestra cultura jurídica establece que el tema de la vocación y la delación, si bien han sido temas de mucho análisis y discusión para los tratadistas, que se han dado a la tarea de distinguirlas, dando cada uno de ellos o aportando su criterio, para ver cuál podría ser un criterio bastante uniforme, que no lo han encontrado. Sin embargo, debemos de conocer que el que de manera clara y precisa ha diferenciado la vocación y la delación hereditaria ha sido el profesor De Betti, indicando que en la vocación se encuentra el título o fundamento jurídico del llamamiento a la sucesión. ¿Qué quiere decir? En términos claros, la vocación no es otra cosa que la convocatoria o llamamiento que se hace a los herederos una vez que ha acontecido el fallecimiento de su causante. Viene de vocatio, convocar, llamar. Esto quiere decir que una vez acontecido el fallecimiento del titular, genera la facultad o el derecho a los herederos de ser convocados a la apertura de la sucesión hereditaria, es decir, a tomar conocimiento de la muerte de su causante y a participar de los actos jurídicos que se van a realizar una vez muerto el titular. Perfecto. Esta figura jurídica, lógicamente, no va sola. Sí, no va sola. Y conforme se tiene acostumbrado a hacer, ¿no? La vocación no va solita dentro del derecho de sucesiones, sino que también aparece la figura jurídica de la delación. Fíjense que la vocación hereditaria, como facultad o potestad de ser convocado o llamado a la apertura de la sucesión, ¿sí?, de una persona, nos reconoce ese derecho de
ser reconocidos como herederos forzosos, de ser reconocidos en el rol de herederos. O sea, es como si la norma dijera, sí, eran sus hijos, son los herederos, avísenles, convóquenles, comuníquenles. Esa es la vocación. Pero les decía que viene de la mano de otra figura jurídica que se denomina delación hereditaria, ¿cierto? Y la delación también es una especie de facultad o potestad que tiene toda persona convocada, pero para establecer que va a renunciar, va a rechazar o va a repudiar a la herencia. Es decir, no la va a reclamar. Lo que va a hacer es rechazar, repudiarla o en su caso denunciar. Y ese tema tiene que ser dilucidado estrictamente en el ámbito familiar de las partes. No hay ningún requisito que establezca que una vez que el heredero decida ejercer el derecho a la delación, ¿sí?, deba ser divulgado por todos quienes de pronto no conocen ni siquiera o no saben cuáles pueden ser los factores para que una persona pueda renunciar a la vocación hereditaria, es decir, a la facultad de heredar, de aceptar la herencia. Por otro lado, es claro también advertir que para heredar, independientemente de ser heredero o tener la condición de heredero, es importante también tener la capacidad jurídica. Ese es un aspecto que muchos olvidan porque automáticamente se centran en la apertura de la sucesión. Y al solamente ocuparse del derecho a la herencia, si vale el término, descuidan el concepto de la capacidad e incapacidad, que son dos aspectos fundamentales desde el punto de vista de la sucesión hereditaria. En ese sentido, se debe establecer que una de las primeras cosas que debemos seguir es verificar la capacidad de las partes. Esto para determinar si son capaces o son incapaces. En ese sentido, habíamos dicho que las personas que pueden heredar, ¿cierto? Las personas que puedan heredar necesariamente deben ser capaces jurídicamente. ¿Ok? Bien. Ahora, con ese preámbulo, con ese repaso, podría decirse, de lo que vimos en la primera parte de la materia, de lo que establecimos qué era y primero, qué antecedentes tenía el derecho de sucesiones, qué significaba sucesión en el ámbito del derecho de sucesiones, cuándo podríamos hablar de herencia, ¿cierto? Y ahí aparecen las dos figuras, la vocación hereditaria y la delación hereditaria. Y nos van repitiendo lo mismo, ¿cierto? Nos dicen en nuestros términos, en términos claros, vamos a poder hablar de herencia cuando una persona fallezca. Por eso la misma norma y la doctrina establece la sucesión hereditaria de una persona se abre con su muerte real o presunta. ¿Qué nos está diciendo? Que para hablar de herencias, que para heredar herencias, necesariamente tiene que fallecer uno de los causantes, uno de nuestros padres, llamemos así. Y solamente cuando uno de estos o ambos fallezcan, se va a abrir, en el caso de cada fallecido, su vocación o su sucesión hereditaria. ¿Cierto? Entonces, queda claro que cuando leemos la definición de la sucesión mortis causa, estamos hablando sucesión hereditaria por causa de muerte. Y llegamos y aterrizamos al mismo concepto.
no podemos hablar de herencia si alguno de nuestros padres aún está con vida. Si los dos fallecen, de pronto sí, ¿cierto? De pronto sí. ¿Por qué? Porque si los dos titulares de los derechos van a fallecer, estamos hablando de que el 50% de cada uno de los bienes son materia de sucesión hereditaria. ¿Cierto? Bien. Con ese preámbulo, Karina, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? No vas a olvidar registrarte, por favor, en el chat, nombre completo. Con ese preámbulo, decía, ingresemos ahora a los temas que van a ser parte del examen final. Por excelencia, les sugiero, les recomiendo, por favor, que repasen los temas de la sucesión legal, los temas de la sucesión testamentaria. ¿Ya? Dentro de los temas de la sucesión legal, fuera de las diapositivas, el material de apoyo con el que hemos trabajado en el semestre, está también este texto que estoy hojeando, podría decirse así, porque si bien es cierto que las diapositivas contienen una información, son lineamientos principales de cada uno de los temas. Este texto, que también está en plataforma, puede prácticamente absolverles de cualquier otra duda de manera más profunda. ¿Listo? Acuérdense que dentro de los sistemas de la sucesión hereditaria, y quiero que me entiendan muy bien porque estamos retroalimentando los temas que van a ser parte del examen final, los sistemas dentro de la sucesión hereditaria son dos, ¿ya? El sistema de la sucesión legal, ¿sí? O ab intestato, justamente está en la página correcta, sucesión legal o ab intestato, quiere decir sucesión por ley sin testamento. Ab intestato es sin testamento. Es uno de los grandes sistemas. Y el otro sistema es el sistema de la sucesión testamentaria o voluntaria. Ese sistema va a diferir de esta sucesión legal. ¿Por qué? Porque esta sucesión legal va a aplicarse siempre y cuando no exista testamento, por favor. Por eso se llama sucesión legal o ab intestato, quiere decir sucesión por ley sin testamento. Pero cuando de pronto el testador se haya tomado el tiempo y se haya dignado en hacer su testamento, entonces el otro sistema que se va a implementar o a aplicar es la sucesión testamentaria y no así la sucesión legal. Pero, ¿qué es la sucesión legal? Si ustedes se acuerdan, lo vimos en el avance de la materia. Sucesión legal también llamada sucesión ab intestato, sin testamento, ¿no? Es el sistema de sucesión hereditaria que va a ser regulado estrictamente por la ley. Por eso se llama sucesión legal. Es la ley quien va a regular, quien nos va a decir cómo, cuándo, dónde y por qué se va a producir la transmisión de todos los bienes hereditarios dejados por el causante. Y como es el sistema de la sucesión legal sin testamento, porque no hay testamento, le permite a la ley determina, ¿cierto?, de manera imperativa cuál va a ser la forma en la que los bienes van a ser entregados a los causantes o a los herederos, mejor. ¿Qué es lo que dispone el Código Civil con relación a la sucesión legal? Dispone simple y llanamente que es una sucesión hereditaria
es recibir una herencia sin que exista un testamento. Y la ley me va a decir cómo, cuándo la voy a recibir. Y la ley dice en estos casos dentro de la sucesión legal que cuando no haya testamento, la ley se va a hacer cargo, así textual. Y al hacerse la ley cargo de la distribución o repartición de herencia, lo que hace primero es verificar el grado de parentesco. Es verificar la legitimación activa y pasiva de quien ha fallecido y de quienes van a ser sus herederos. El Código Civil establece que cuando se genere la apertura de la sucesión hereditaria en el sistema de la sucesión legal, la ley dispone que todos los herederos vengan de donde vengan. ¿Y esto qué quiere decir? Sean hijos del matrimonio, extramatrimoniales, antes del matrimonio o como se le quiera llamar, sí, son herederos en relación al grado de parentesco con el que ha fallecido o con la que ha fallecido. Por tanto, esos van a ser los primeros convocados a heredar, según la ley. Esos van a ser los primeros que van a terminar los trámites de aceptación de herencia, como estamos viendo, y van a entregar a las instancias que correspondan. La ley nos va a decir quiénes heredan primero, quiénes heredan segundo, quiénes heredan tercero y así sucesivamente hasta el quinto lugar. ¿Por qué? Porque la ley dispone aquello. Ahora, la sucesión legal o sin testamento se maneja por medio de principios, ¿sí? Que le son de una relevancia e importancia, pero total, para poder cesar el asunto de la muerte de la persona y la distribución de sus bienes. Un gran principio que maneja la sucesión legal es el principio de prevalencia. Y esto es muy importante porque en nuestro sistema jurídico, entre la sucesión legal y la sucesión testamentaria, la que va a tener prevalencia en su aplicación es la, ¿cuál es? La sucesión legal. ¿Qué quiere decir esto? Puede que el testador haya dejado un testamento y al haber un testamento ya no se aplicaría la sucesión legal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ha optado por la otra sucesión, por la sucesión voluntaria. Sin embargo, conocedores del testamento, alguno de los herederos va a impugnar ese testamento. Y asumamos como ejemplo que en la impugnación le va bien al testamento. Lo que va a hacer la sucesión legal, ¿no? En nuestros términos, le va a decir a la sucesión voluntaria, como la decisión personal del testador ha sido cuestionada y no está vigente, por derecho me corresponde a mí continuar en las funciones habituales. Es decir, se va a preferir a la sucesión legal, al sistema de la sucesión legal, por encima de la sucesión voluntaria o testamentaria. Se va a preferir. Por eso se llama principio de prevalencia, que yo le hubiera puesto principio de preferencia, ¿no? Bien, prevalencia. El segundo principio es muy usado conforme hemos visto en cada una de las clases, y es el principio de exclusión. Les decía que ante la sucesión legal es la ley quien regula, quien permite si un heredero, ¿no? Está interesado en heredar, pero hay otros que también quieren hacer lo mismo.
¿En qué consiste el principio de exclusión? En 2 o 3 líneas básicas, en que los parientes o herederos forzosos más cercanos al causante, lógicamente, heredan por sí solos o esperan la disposición de la norma. En términos claros, el principio de exclusión dice, se excluye el heredero o pariente más próximo, excluye al más lejano. ¿Sí? El principio de exclusión, el pariente más próximo excluye al más lejano. Así de fácil. Lo que quiere decir que en el orden que la misma ley nos da para que los herederos forzosos sean convocados a la sucesión hereditaria, el principio de exclusión en términos claros nos está diciendo el pariente más cercano al causante es el que va a alejar al pariente más lejano. Eso nos está diciendo. Lo que quiere decir que un nieto no puede heredar por encima del hijo. Le corresponde heredar al hijo, porque es el pariente más próximo de la persona. Entonces, muy importante el principio de exclusión en materia sucesoria. Bien, se dice que los descendientes de un titular, y eso lo hemos llevado también abundantemente, se dice que los descendientes de un titular son herederos automáticos. ¿Cierto? Eso dice. Los descendientes, los hijos de un titular, heredan automáticamente. No es así. Si bien es cierto que el ministerio, la ley dispone un orden jerárquico de quiénes van a ser los herederos que van a heredar, ¿no? Por ejemplo, dice que el primer lugar de los herederos que van a heredar está ocupado por los descendientes. El segundo lugar está ocupado por los ascendientes, es decir, los papás del fallecido. El tercer lugar está ocupado por el o la cónyuge. A ver, los cónyuges, que son los esposos o las esposas de las posibles herederas, en algún momento, ¿no? En algún momento, por alguna circunstancia, puede que un heredero descendiente directo no pueda heredar. Entonces, el nieto, el hijo de la persona que no ha podido heredar, si no hay ningún registro ni impedimento legal, lo que hace es tramitar la sucesión hereditaria. ¿Por qué? Porque la sucesión legal, chicos, establece 5 órdenes. En primer lugar, descendientes. En segundo, ascendientes. En tercer lugar está el cónyuge o la cónyuge. En cuarto lugar están los herederos colaterales. Y finalmente, en el quinto lugar, está el Estado como heredero irregular. Entonces, cuando hablemos de la sucesión legal, como lo hemos hecho a lo largo de las clases, estamos hablando de una sucesión hereditaria sin testamento, donde el conductor va a ser el heredero forzoso, el descendiente. Por eso es que dicen que los herederos forzosos heredan por cabeza y los demás heredan por estirpe. Cabeza quiere decir, o heredar por cabeza quiere decir por derecho propio. ¿Ya? Por derecho propio. Soy el descendiente, pues. Soy el heredero forzoso porque la ley me da ese papel. Por tanto, me toca lo que era de mis padres. Más o menos directo, como decimos.
soy el descendiente, ocupo el primer lugar que la ley me dice y cumplo con mi tributo. No hay más. ¿Cierto? Entonces, a eso se llama heredar por derecho propio. Cuando eres el descendiente directo y por ende falleció el papá y como hijo o hija te toca pues de manera directa. A eso se llama heredar por derecho propio. ¿Ya? Si se acuerdan, claro que se acuerdan. Heredar por representación. ¿Sí? Heredar por estirpe, le dice, el Código Civil utiliza heredar por estirpe. Y estirpe significa representación. ¿Ya? ¿Cuándo se hereda por representación o por estirpe? En la línea directa descendente, siguiendo una línea descendente, es decir, hacia abajo del causante, el primer lugar está ocupado por los hijos directos descendientes. Esos hijos tienen el derecho de heredar de forma inmediata todos los bienes, porque son descendientes directos. Tienen el derecho de abrir, si vale el término, o reunir todos los bienes que se consideraren sucesorios, sujetos a herencia. Pero supongamos que el hijo del causante es el que fallece, decide renunciar a la herencia. Dice, no, renuncio, no voy a recibir nada. ¿Quién va a heredar en lugar de él? Su hijo, es decir, el nieto del causante. Pero como en su momento el papá renunció a recibir la herencia, esta renuncia no abarca al hijo más, no alcanza al hijo más. ¿Puede heredar este nieto a la muerte de su abuelo, siendo que su papá como heredero forzoso ha abierto? La respuesta es sí, puede heredar. Va a heredar a la muerte de su abuelo en representación de su papá. A eso se llama sucesión por representación, para diferenciar claramente de lo que es la sucesión por derecho propio y la sucesión por reco o por representación. ¿Listo? Bien. Dentro de la sucesión legal también, ahí está una ejemplificación, creo que más claro no podía ser. Fíjense, ahí vamos a ver. El círculo que tiene la letra TC quiere decir tronco común, causante, fallecido, como quieran llamarlo. Este tronco común, si ustedes se fijan, ha procreado 3 hijos. ¿Sí? 3 hijos. Esos 3 hijos están en la misma línea. ¿Por qué? Porque los 3 son sus hijos. Por tanto, son herederos forzosos. ¿Sí? Y los hijos, en relación al padre, si vale el término, ¿sí? Son parientes de primer grado. ¿Ya? Fíjense el cursor. Estos son los hijos. 1, 2, 3. Están en la misma línea. Por tanto, son herederos forzosos, son descendientes y van a heredar por cabeza, por derecho propio. Pero en el ejemplo que estamos viendo, los hijos del fallecido que heredan por derecho propio son hijos de primer grado. ¿Sí?
de primer grado. Los tres acá en el dibujo son de primer grado. Fíjense, el cursor que está con una cruz. El hijo que se llame A es pariente de primer grado en relación a su papá. Hijo, padre, primer grado. Padre, hijo, primer grado. Y así sucesivamente. Aquí tiene uno de los hijos, tiene sus hijitos o su hijito, que es su nieto del tronco común, ¿cierto? Y el nieto es pariente del fallecido en el segundo grado. Fíjense, nieto en relación al hijo, primer grado. Hijo en relación al fallecido, segundo grado. Así se computa esto. Pero resulta que el nieto, el segundo nieto, pueden heredar por representación. ¿De qué manera? Asumamos que este heredero, por distintas razones, renuncia a la herencia. Dice, no quiero la herencia. Esa es una facultad, un derecho de renunciar a la herencia. Acá, por lo menos en nuestro medio, no he visto renunciar, no he visto la reacción de las personas. Me imagino que por la calle son distintos, ¿cierto? Pero fíjense, si el hijo renuncia a la herencia de TC, pero tiene descendencia, el nieto 2 o el nieto 3 podrían heredar la sucesión que mi abuelo le correspondía. Entonces, de ahí se colige que los hijos heredan de forma directa y los nietos pasan por una segunda modalidad de heredar que se llama representación. ¿Por qué? Porque al haber renunciado el hijo de acá, el nieto que es hijo de este que ha denunciado, le puede suceder. Me declaro heredero a la sucesión de mi abuelo en representación de mi papá. Lo propio es, me declaro heredero a la sucesión de mi tío, pero en representación de mi papá. ¿Se dan cuenta? A eso se llama derecho propio y al otro se llama estirpe o representación. ¿Listo? Entonces, lo que la ley, la sucesión legal va a realizar, chicos, no es otra cosa que la organización que haga de nosotros para poder concurrir a la sucesión hereditaria. ¿Sí? Nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque somos descendientes primeros llamados a suceder. Se les va a comunicar cuál es el estado real de las cosas de su fallecido padre a los herederos. ¿Cierto? Ahí está. Este es el cuadrito de 11 órdenes jerárquicamente organizados que pueden heredar de forma directa o de forma conjunta. Primer lugar, de los hijos y sus descendientes. ¿Se dan cuenta? El primer lugar lo ocupan los hijos y los nietos, bisnietos, tataranietos, siempre. El segundo lugar está ocupado por los ascendientes o los padres del causante. ¿Sí? El tercer lugar, en el orden promulgado por el Estado, el tercer lugar está ocupado por él o la cónyuge o conviviente. Esta cónyuge o conviviente va a firmar por ambos. ¿Cómo? Va a firmar, si vale el término firmar, va a ser convocado, es el término más apropiado, a la dirección, va a ser convocado a la sucesión hereditaria, tanto con los hijos como con los ascendientes. Es decir, el cónyuge o la cónyuge juega en recibir la herencia tanto con los hijos, porque entra como una hija más, pero también juega con los padres, porque al ser cónyuge, a los papás no les toca todo.
les toca solamente las 2/3 partes de todo el patrimonio del fallecido. Y con la tercera, última parte, se queda ella. ¿Ya? Pero bueno, ese es tema de otro cantar. Cuarto lugar, los famosos parientes colaterales. ¿Quiénes son estos parientes colaterales? Y aquí está. Fíjense. Orden de las sucesiones. El TC es el tronco común, el fallecido. Fíjense que en la línea directa descendente hacia abajo, quiero decir, fíjense, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. ¿Cierto? En la línea directa descendente. Y en la línea directa ascendente es hacia arriba. ¿Sí? En relación al tronco común, que es el fallecido, el que ocupa el primer lugar son sus papás. Su papá o su mamá. Después de su papá y su mamá, siempre en la línea directa ascendente, ascendientes, están los, ¿quiénes? Acá están los papás del fallecido y encima de los papás están los abuelos, posteriormente los tatarabuelos, posteriormente y así sucesivamente. Esa es una observación cabal. Segundo, ¿quiénes son los colaterales? Ocupando el cuarto lugar, aquí están colaterales. ¿Quiénes son? Son los hermanos hasta los sobrinos. Fíjense que este señor que ha fallecido había estado casado con su esposa. ¿Sí? Cuando no hay descendientes, cuando no hay ascendientes hacia arriba, les había dicho, cuando no hay cónyuge, esposa o esposo, se abre la sucesión hereditaria de los colaterales. ¿Quiénes son los colaterales? Los que están a nuestros lados, colaterales, lados. Entonces, ¿quiénes vendrían a ser los herederos colaterales? Los hermanos hasta los sobrinos. ¿Sí? Hasta los sobrinos. Entonces es importante cuidar en la graduación de los herederos antes de determinar a priori quién es heredero y quién no es heredero. ¿Listo? Eso vimos en la sucesión legal y les iba diciendo, en este orden de cosas, funciona el principio de la exclusión de la sucesión. ¿Cómo? El primer lugar es de los descendientes. Solo van a subir los ascendientes cuando no haya descendientes. Solamente me va a tocar ser convocado a la herencia cuando no haya el primer lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, si como segundo lugar he convocado a la agente especializada para que pueda realizar esta clase de asesoramientos, les van a decir cuando en la sucesión legal no hay descendientes, no hay hijos, los que deben ser convocados para heredar son los padres del causante. Y si no hay padres, son los abuelos del causante. ¿Sí? ¿Dónde juega la cónyuge? Aquí está. Cuando no hay hijos, los padres del tronco común van a aparecer. La cónyuge entra con ellos a la sucesión hereditaria, con los padres. Y si hay hijos, con los hijos también entra como si fuera una más. Ahí funciona el principio de exclusión. El pariente más próximo aleja al más lejano. ¿Listo? ¿Sí? Asumamos que no hay hijos, no hay padres, no hay esposa, no hay.
por la exclusión sucesoria, por el principio de exclusión, les va a tocar a los del cuarto lugar. ¿Quiénes son los del cuarto lugar? Hermanos sobrinos. Pero asumamos que tampoco hay ni hermanos ni sobrinos. Únicamente en registros reales se adecuan a los abuelos. ¿Cierto? Ahora, si hay hijos, la esposa ingresa como una hija más. Si no hay hijos y hay ascendientes, papás, abuelos del causante, la hija ingresa como una persona más con el grado de heredera. Pero imaginemos que no existen ni parientes colaterales, no existe cónyuge, no existe padres, no existen descendientes. La cónyuge conviviente recibe todo. ¿Qué cree? Si no hay hijos, no hay padres, no hay cónyuge, no era casado, los hermanos y sobrinos van a recibir toda la herencia que tenía el causante. La respuesta es que sí. Van a recibir todo. ¿Cierto? Y finalmente, cuando no hay nadie, no hay hermanos, sobrinos, concubina, esposo, esposa, padres, pan, frutas, cuando no hay nadie, el Estado se hace cargo. El Estado se hace cargo como heredero irregular, se le llama. ¿Ya? Y está. Línea directa descendente, donde es el cursor, ahí, donde estoy marcando, hacia abajo. ¿No ve? Línea directa descendente. Hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. Imaginemos que no hay hijos, hacia arriba. Padres, abuelos, bisabuelos. ¿Sí? ¿Quién va a definir todo ese tratamiento, todo ese procedimiento? La ley, porque se trata de una sucesión legal que va a ser parte del examen, chicos. Sucesión legal o ab intestato va a ser parte del examen. Los herederos forzosos los hemos visto ya N veces, de los padres también. Los herederos simplemente legales son los tíos, primos, que supuestamente quieren ayudar. ¿A qué? No sé. Bien, ahí está. El Estado es quien hereda ante la ausencia de los otros herederos. Ahí está la sucesión del cónyuge. Siempre fíjense y consulten el plan global, por un lado, y el material de apoyo que se les ha enviado. Este, por ejemplo, es completísimo, tiene cada uno de los movimientos colaterales, cuando no hay hijos, cuando no hay esposas, heredan todo y así sucesivamente, ¿no? Bien. ¿Cuál es el otro sistema de sucesión? Ahora, es importante recalcar antes de pasar al otro sistema, chicos, que en la sucesión legal, el solo hecho de expectar una muerte por cualquier motivo, significa también que muchas personas, habiendo aportado una parte al Senacid y otra parte a la AFP, no puedes acabar su jubilación completa. ¿Por qué? Porque no ha habido una sucesión hereditaria acorde en su momento. Ya, eso lo hemos visto en los procesos voluntarios al finalizar el semestre. Pero me interesa que para el examen final hagan énfasis en lo que es la sucesión hereditaria y la sucesión legal o ab intestato. Ya quiero que hagan un énfasis en aquello. Bien, estoy buscando la sucesión voluntaria o testamentaria, así se llama.
sucesión voluntaria o testamentaria. ¿Listo? Son modelos de demandas que se hacen en su momento que no tienen nada que ver. Bien, a ver. Esta por acá la sucesión testamentaria, también llamada sucesión voluntaria, porque el testamento va a funcionar acorde a lo que dice la voluntad del testador. Fíjense que en la sucesión legal, la ley se ocupa de todo, de partes, de rendijas, absolutamente de todo, ¿ya? En cambio, en la sucesión testamentaria, también llamada voluntaria, primero vamos a revisar cuál ha sido la forma de distribución de la herencia. Después vamos a establecer a quién le ha tocado a quién. Si el lote de allá, por decirles, en cierta zona es mucho más, menos costoso que un departamento en la zona norte, lógicamente va a haber una diferencia, ¿cierto? Va a haber una diferencia. Entonces, quienes se puedan sujetar a una sucesión testamentaria, es importante decirles que el testamento no es, aquí está, ¿no? Voluntario de la oposición, pero este es el procedimiento. Vamos a ver la sucesión. Les decía que quieren, los que quieran someterse a un proceso voluntario, hoy por hoy, en los procesos voluntarios, ¿sí? Ya intervienen los notarios de fe pública en la vía voluntaria notarial, así se llama, en la vía voluntaria notarial. A ver, por acá debe estar. Sucesión, herencia con beneficio de inventario, eso lo vamos a ver después. Me interesa que manejen los dos sistemas de sucesión hereditaria. Separación de patrimonios. A ver, vamos a buscar más rápido. La indignidad. Lo hemos visto, ya. Un tema muy importante que tiene que ver con la sucesión voluntaria o testamentaria, recordándoles que cuando hablemos y recordemos de la sucesión voluntaria o testamentaria, a diferencia de la sucesión legal, donde no existe testamento, en la sucesión testamentaria sí va a existir testamento. Esa es una diferencia marcada en ambas figuras. Y una cápite muy importante que viene en la sucesión voluntaria o testamentaria es la legítima, es lo que estamos visualizando en la pantalla. La legítima únicamente va a aplicarse o funcionar cuando haya legítima en los bienes hereditarios, ¿ya? Únicamente. Pero, a ver, si la sucesión testamentaria es la manifestación de última voluntad del testador, quien escribe y decide de qué manera quiere dejar sus bienes, tiene que guardar un marco de, ¿cómo les digo? Tiene que guardar un marco de seguridad para poder ser convocado a la herencia. ¿Por qué? Porque en la sucesión legal, al no haber testamento, la ley se encarga de convocar a todos los herederos forzosos. Pero si hay testamento, ya no va a ser la ley quien va a regular de qué manera vas a concurrir a la sucesión hereditaria, sino que va a ser la voluntad del testador la que te va a manejar. ¿Qué quiero decir? La ley no mete las narices cuando hay una decisión personal tomada por el deudor. No engaña, ¿ya? No llama como para tal. A ver, ¿pero qué es la legítima? Decíamos.
La legítima es una especie de candado de seguridad que la ley impone ante la muerte de una persona. ¿Para qué? Para que los presuntos herederos o el propio testador, en un afán de no saber qué hacer, pueda liberalmente deshacerse de la herencia. ¿Sí? Entonces, ante ello, lo que se hace es establecer cuál es la legítima de los descendientes de los ascendientes. Esa es. Y la legítima va a funcionar siempre y cuando haya agua para lavar, digo, siempre y cuando haya el llamamiento convocatoria llamada vocación hereditaria o la decisión de alguno de los herederos para rechazar, para repudiar o para renunciar a la herencia. Y eso se conoce, conforme vimos, con el nombre de delación hereditaria. Bien. ¿Qué dice con referencia a la legítima? El Código Civil, la norma en materia civil. ¿Sí? Dice que la legítima es la reserva que hace la ley para proteger los bienes que le corresponden al heredero. Fíjense, la ley protege los bienes de los herederos forzosos ante alguna discrecionalidad y liberalidad que el testador pueda mostrar con sus bienes. Ejemplo, pueda regalar, donar sin medir, que también está disponiendo de los bienes que les toca a los herederos. Entonces, la ley, muy sabiamente, lo que hace es establecer un mecanismo, un candado de protección para evitar que el testador haga y deshaga con sus bienes. ¿Ya? Haga y deshaga con sus bienes. Entonces, la ley determina cuándo un testamento va a respetarse, ¿cierto? Y cuándo va a, aquí está, sucesión testamentaria. Cuándo va a aplicarse en relación a los herederos. Fíjense, se llama testamentaria porque tiene su origen en la voluntad del decuius o testador. Por eso es que cuando hay un testamento, la ley no se mete, no opina absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la sucesión testamentaria está sujeta a la voluntad del testador, a lo que el testador en su momento, o es decir, a momento de elaborar su testamento, ha decidido a quiénes deja, cómo les deja, qué es lo que hace. Él ha decidido y lo ha redactado en un testamento. Por eso es que la ley no se mete, siempre y cuando uno de los herederos o más consideren que es injusto, consideren que se ha vulnerado su legítima, y la legítima es la protección de la ley que la ley hace a la mayor parte de la herencia para que el testador no haga lo que quiera con eso. ¿Ya? Entonces, la sucesión testamentaria va a estar sujeta a la voluntad del testador, siempre y cuando esta no sea impugnada. Ahora, cuando uno habla de la sucesión voluntaria o testamentaria, está hablando de un sistema de transmisión de derechos hereditarios a título particular. ¿Por qué? Hacemos la diferencia. Cuando no hay testamento, es la ley quien se encarga de convocar a todos los herederos forzosos. Vengan de donde vengan, sean hijos del matrimonio, fuera del matrimonio, antes del matrimonio, como quieran llamarlo. El solo hecho de acreditar el nivel de grado de parentesco
y afiliación como hijo del causante, del testador, me da el derecho a ser hijo o heredero forzoso en la vía de la sucesión legal. ¿Por qué? Porque sé que no hay testamento. Pero si hubiera testamento, yo heredero tengo que escuchar y acatar lo que mi difunto padre ha dicho. ¿Sí? Es una formalidad que ocurre en algunos casos, pero no es relevante. Entonces, cuando se dé lectura al testamento dejado por el testador, ¿por qué decimos que es a título particular? Porque el testador va a decir, a mi hijo Jaime le dejo mi auto, a mi hija Patricia le dejo mi otro auto, a mi hijo Javier le dejo el departamento en el edificio que está en la avenida Santa Cruz, y a mi hijo Memo le dejo esta casita. ¿Sí? ¿Puede generar un malestar entre los herederos? Claro que sí, claro que sí. Y lo va a hacer desde ya. ¿Por qué? Porque un auto no tiene el mismo valor que un departamento. Entonces, el que ha recibido el auto va a decir, ¿por qué a mí tampoco? Se supone que todos somos sus hijos. ¿Se dan cuenta? Y entonces, más de uno va a tomar la decisión, pues, de impugnar ese testamento, de reclamar la distribución en ese testamento. Y si logran ganar la impugnación del testamento, chicos, en una vía judicial, ¿sí? Al desaparecer, al no tener eficacia legal o validez legal el testamento, es como si nunca hubiera existido, ¿cierto? Y si nunca hubiera existido, no ha sido parte de actividades que tengan que ver con la distribución de los bienes hereditarios. Entonces, ¿cómo le hacemos? El testamento ha sido impugnado, ha sido declarado nulo. ¿Cuál es la vía que tomamos? Les cuento que las reglas de la sucesión legal, ¿se acuerdan del principio de prevalencia? Establecen que a falta por algún impedimento fuerte de que el testamento haya sido declarado nulo, ¿sabe? Va a tener preferencia las reglas de la sucesión legal. Entonces, lo que nació como sucesión testamentaria y llegado el momento fue declarado nulo, va a ser regido por la sucesión legal. Así de clarito. Y en esta sucesión, claro, sucesión voluntaria o testamentaria, donde están insertos los testamentos, y esto es pregunta de examen con seguridad el día de mañana, tiene que verse de que los testamentos se dividen en dos grandes grupos, como ustedes lo saben, ¿cierto? Los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Ahí está. Testamentos solemnes y testamentos especiales. Esto es muy importante que los manejen. ¿Cierto? Dentro de los testamentos solemnes hay una subclasificación. Que se clasifican en testamentos abiertos y testamentos cerrados. Se llaman testamentos solemnes porque seguramente tienen que pasar por una serie de requisitos, de formalidades para poder tener validez. Veamos, recordemos, no veamos. ¿Qué es el testamento abierto? Es abierto cuando el testador manifiesta su última voluntad por escrito o en forma verbal. Ah, ya. Entonces, el testamento abierto, ¿sí? Puede ser verbal o puede ser escrito. Debe ser entregado, dice, frente a 3 testigos. ¿Sí? Debe ser realizado en presencia de 3 testigos como mínimo y 5 como máximo. Ahora,
¿A qué se refiere cuando dice que un testamento debe ir ante una autoridad de fe pública para ser protocolizada? Lógicamente, el testador, al elaborar su testamento y al haber declarado heredera como tal, ustedes saben que hasta en películas se ve, ¿cierto? Una persona muere, se enteran que había dejado un testamento, el notario los convoca para dar lectura a ese testamento. Ahí es donde los herederos testamentarios se enteran de la voluntad de su causante, cómo ha decidido dejar las cosas. En muchos casos, a más de uno no les agrada lo que escuchan en el testamento. Entonces, ahí donde se puede generar una impugnación para declarar nula. Pero si no es así, el testador dentro de los testamentos solemnes puede elaborar o puede realizar su testamento, ya sea abierto o ya sea cerrado. Si es abierto, ¿sí?, va a poder destinar como acto de última voluntad su decisión dónde y cómo de ejercer sus derechos. El testamento abierto es aquel que se realiza por el testador a viva voz, realizado por él mismo. ¿Cierto? Realizado por él mismo. En cambio, el testamento cerrado, como su nombre dice, también conocido como testamento místico, ¿sí? Como testamento místico, porque es cerrado, puede ser redactado por el mismo testador, pero sin revelar su contenido, lo que no ocurre con el testamento abierto. En el testamento abierto puede leer a viva voz el testador. En el cerrado no. Es bastante discreto. Ya tienen cuidado con el tipo de redacción, tienen cuidado con que sea la persona, el testador, quien ha dictado su testamento o quien ha escrito su testamento, y si no pudiera escribir por algún impedimento, tiene que hacer constar quién ha escrito a su ruego, ¿cierto?, de todo lo que le ha dictado. Se entrega y además con la presencia de testigos vecinos, ¿no? Los va a entregar en un sobre cerrado y lacrado ante la notaría de fe pública. El notario va a establecer, revisar su identidad, ¿no? Va a extender en la cubierta del sobre la firma con el testador, los testigos, luego de entregarle al notario ese testamento para su cumplimiento. ¿Sí? Entonces, es la característica del testamento cerrado. Entonces, no olvidemos, dentro de la sucesión voluntaria o testamentaria existen dos tipos de testamento: los testamentos solemnes y los testamentos especiales. A su vez, los testamentos solemnes se subdividen en testamentos abiertos y testamentos cerrados. Ya ambos son parte de la sucesión de los testamentos solemnes, conforme acabamos de ver. ¿Listo? La otra clasificación, los testamentos especiales, ¿sí?, también llamados testamentos privilegiados, en razón a las especiales y excepcionales circunstancias en las que se ven obligados a entregar a las partes. ¿Sí? ¿Cuáles son esos testamentos especiales? Así de pasadita. Si se van a acordar. Testamento en riesgo grave. ¿Sí? Testamento en riesgo grave. Testamento a bordo de naves y aeronaves. Testamento militar. Testamentos de extranjeros y el testamento hológrafo. El hológrafo no hay donde perderse, es aquel que está escrito de puño y letra del testador, ¿cierto? No hay ningún problema. El problema se va a presentar cuando ustedes encuentren un desequilibrio
cuando el testador encuentre un desequilibrio en la otorgación de los bienes mediante un testamento. Los herederos por lo general dicen, ¿cómo me ha dejado este auto que vale 15,000 y el departamento a mi hermana le ha dejado que vale 80,000, 70,000? No hay proporcionalidad. Ella está recibiendo más, impugno ese testamento para hacerlo caer, pero no cae. O sea, no cae en el sentido de que no afecta en nada. ¿Por qué? Porque ese testamento ha sido guardado, entregado en manos de un notario de fe pública. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Ese es el tema para poder establecer y recordar la clasificación de los testamentos. Ya, ahora, les voy a mandar el día de hoy, voy a subir a plataforma unos modelos que les había prometido de solicitud de aceptación de herencia en la vía voluntaria notarial, cuando se trate de personas mayores, como hemos avanzado, y un proyecto de demanda ante juez público civil aceptando la herencia bajo beneficios de inventario de un menor de edad. Y además de las denuncias de la herencia que les voy a mandar en 2 formatos, para que lo puedan tener, para que lo puedan ver. Que todo lo que a lo largo del semestre hemos hablado, todo se cumple con esos documentos. De pronto lo malito es la feria, o mejor dicho, el tiempo que dura, ¿cierto? El tiempo que dura. Por eso es que en la anterior clase vimos qué procesos en la vía voluntaria el notario conoce ahora a raíz de lo que el nuevo Código Procesal Civil y la nueva ley del notariado promueven. ¿Sí? Con esos modelos ustedes van a poder practicar de alguna manera cómo se hace, cómo se redacta esas solicitudes. Se estarán preguntando que mañana es el examen y el trabajo formativo en primera instancia estaba pensado en trabajar con esos modelos. Pero prácticamente, a ver, el proyecto formativo educativo no es otra cosa que la aplicación de los conocimientos que hemos adquirido en realizar ciertos trabajos. Entonces, como que en los modelos de Visatos era únicamente cambiar nombres, fechas, personas, y no es el fondo de lo que hemos aprendido. Por tanto, he elaborado 5 casos a resolver. ¿Qué quiero decir? Van a leer muy bien el archivo que siempre adjunto de instrucciones para poder realizar el trabajo. Es un trabajo sencillísimo. Es resolución de casos. Yo les pongo la teoría fáctica y les digo que don Manuel ha fallecido en fecha tantos, dejando en la orfandad a 2 menores de edad y a 3 mayores de edad, además de su esposa, ¿cierto? Por decirles. Visitan su despacho y le consultan cuáles son los pasos previos o preliminares que debemos hacer para poder aceptar la herencia, registrarnos en los bienes y qué pasa con los que son herederos mayores y herederos menores. Y ustedes en 5, 6 o 7 líneas tendrán que contestar. Con la muerte de don Antonio se da lugar a la apertura de la sucesión hereditaria. A esta sucesión, como no hay testamento, son convocados todos los herederos, hijos y esposa. Al existir 2 hijos mayores, deben hacer su trámite de aceptación en la notaría de fe pública. Los menores deben hacerlo ante el juez en materia civil. ¿Listo? 4 o 3 líneas, nada más. ¿Listo? Ese va a ser el trabajo formativo porque ahí sí estaríamos aplicando lo que hemos aprendido. ¿Alguna pregunta, Karina? No, doctor, en este caso pensé que el ejemplo que dio ahora, pensé que todos, o en este caso como habían niños, herederos niños o menores de edad, pensé que todo todo lo que es la solicitud
declararse herederos, se tenía que ir con el juez. Una parte se va donde el notario y otra parte con el juez. Sí, sí. Van a revisar, por favor, los videos de la vía voluntaria notarial que está en plataforma Moodle. Hemos trabajado con 2 documentales expuestos por 2 notarias de fe pública, donde nos explican lo que ocurre es que a raíz del desarrollo normativo y legislativo a partir de la nueva Constitución, antes de la nueva Constitución y con el antiguo procedimiento civil, con el anterior procedimiento civil, cuando hablábamos del fallecimiento de una persona y teníamos que hacer la declaratoria de herederos, indistintamente de que sean menores o mayores de edad, se presentaba el memorial de declaración, así se llamaba, declaratoria de herederos, en la suma del memorial, ¿no? Entonces, se lo hacía ante autoridad judicial en materia civil. Es más, antes de esta nueva reforma de la organización, de la ley de organización judicial, no sé si has conocido, existían jueces de instrucción en materia civil y jueces de partido en materia civil. No sé si lograste conocer. No conocía, ¿no? Ya. Entonces, antes de toda esta nueva reforma, existía en el Poder Judicial juzgados de instrucción en materia civil y juzgados de partido en materia civil. Los juzgados de instrucción eran juzgados que atendían casos voluntarios, por un lado, como la declaratoria de herederos, ¿ya? Y también atendían procesos o demandas que por la cuantía tenían que conocer de 1 boliviano a 80.000 bolivianos, por decir, deudas de dinero, digamos. Juicios por deudas de dinero de, si eran 70.000, 80.000, conocían los juzgados de instrucción, pero si eran de 80.001 hacia arriba, la demanda tenía que plantearse ante los jueces de partido en materia civil. Pero dedicándonos a la declaratoria de herederos, indistintamente de que sean mayores o menores, ¿cierto? Se planteaba la solicitud, porque era un proceso voluntario, de declaratoria de herederos ante el juez instructor civil. Cambia la figura, cambia la ley de organización judicial, ya no hay más juzgados de instrucción civil, ya no hay más juzgados de partido civil, y bajo la nueva ley de organización judicial, los denominan a toditos como juzgados públicos en materia civil y comercial. Eso es lo que hay ahora. Todos son juzgados públicos en materia civil y comercial. ¿Ya? Perfecto. Entonces, estos juzgados conocen en una sola todo lo que conocían los jueces instructores y los jueces de partido. Pero hay un cambio. Se emite el nuevo Código Procesal Civil y también se promulga la nueva ley del notariado. Y hacen un análisis las autoridades y dicen, a ver, ¿qué es el notario? El notario es un funcionario que da fe de los actos notorios que las personas realizan. Son trámites voluntarios, las personas asisten de manera voluntaria. Entonces, le daremos pues a los notarios la facultad de tramitar lo que conocíamos como declaratoria de herederos. Solo que ahora no se va a llamar declaratoria de herederos, se va a llamar aceptación de herencia. Entonces ya no se llama, los trámites ya no se llaman declaratoria de herederos, se llaman aceptaciones de herencia. Ahí viene la división, Karina. Las personas mayores de 18 años que en su calidad de herederos de algún fallecido deban tramitar lo que se llamaba antes declaratoria y hoy se llama aceptación, lo hacen en la vía voluntaria notarial, es decir, ante el notario. En el peor de los casos tarda una semana, entre 3, 4 días, una semana, 8 días, a lo mucho. Es rapidísimo. ¿Qué hace el notario? Van a revisar la clase de la vía voluntaria notarial. El notario lo que hace es revisar toda la documentación que se presenta, la verifica,
elabora un acta de aceptación, firman el acta de aceptación, los herederos, y posteriormente los convoca para la firma de la escritura pública. Es una escritura pública que el notario otorga de aceptación de herencia a la sucesión de fulanito de tal en favor de todos los herederos que han presentado. ¿Ya? Pero cuando se trata de menores de 18 años, el notario no tiene competencia para poder celebrar o realizar aceptaciones de herencia. ¿Por qué? Porque se trata de menores de edad y los menores de edad no tienen capacidad por sí solos para poder recibir una herencia. Entonces tienen que acudir ante el juez en materia civil, ya sea con su papá o con su mamá, quien ha quedado vivo, o con algún pariente, abuelo, abuela, tío. Tienen que acudir ante el juez en materia civil pidiéndole, ¿sí? Se llama un proceso voluntario también, pero en vía judicial, aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Y en esa demanda, llamemos así, de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, así lo dice la norma, un menor de edad puede heredar solamente bajo la figura de la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque al ser menor de edad, si hubiera deudas, no las asume. Es menor de edad, un menor de edad no puede contratar. Entonces, el juez se convierte en vigilante, en su cuidador de ese o esos menores. ¿Ya? Por eso es que en la demanda, llamémosle así, de aceptación de herencia de menores de edad, por eso es que en la demanda se debe acompañar el nombre completo, los nombres completos de otros herederos que sean mayores de edad, ¿no? ¿Quiénes son los herederos? Y además se debe acompañar, si se conoce, una lista de acreedores, es decir, a quienes debía el fallecido o los fallecidos, para convocarlos y que hagan conocer cuánto es lo que se les debe. Esto por proteger al menor de edad. Entonces, los menores de edad son declarados, llamemos así, herederos mediante la aceptación de herencia con beneficio de inventario por un juez en materia civil, no por un notario. Los mayores de edad sí van a lo de un notario a efectos de hacer el trámite de aceptación de herencia, o también el notario conoce el trámite en la vía voluntaria de renuncia a la herencia, que les voy a cargar hoy día a plataforma para que puedan tener ustedes unos modelos y conocer cómo se solicita y cómo se hace una aceptación de herencia y cómo se hace una renuncia y aceptación de herencia, tanto ante el notario como ante juez. Les voy a cargar unos modelos, Karim. Por favor, doctor. Sí, ¿Listo? Esa es la... Sí, Dime, entendí. Lo que dime. pasa es que pensé que como eran todos herederos, en este caso, y varios hijos, que podían hacer un solo trámite en un solo lugar, tienen que hacer en forma separada. Bueno, si todos fueran mayores de edad, mayores de 18 años, y todos estuvieran acá en Cochabamba, digamos, asumamos que, digamos, son 6 herederos. Los 6 están en Cochabamba. Los 6 son mayores de edad. El papá ha fallecido, la mamá vive. De ser así, y no te olvides que en los primeros temas que vimos, el derecho sucesorio es un derecho voluntario y personalísimo. Se declara heredero quien así quiere hacerlo. Quien no quiere hacerlo, no lo hace. ¿Cierto? Entonces, si estos 6 hijos, en el ejemplo que te doy, tomaran la decisión de declararse herederos, y como son mayores de edad, toditos, los 6, incluido la mamá que va a entrar como una hija más, pueden hacer en un solo trámite ante la notaría de fe pública. ¿Ya? Ante la notaría. Pero no hay problema en eso. Se hace. Pero ¿qué pasaría si Ya, entiendo. Sí. ¿no? ¿Qué pasaría si 4 de esos 6 hijos son mayores de edad y los últimos 2 son menores? Y también la mamá vive. Entonces, los 4 mayores más la mamá pueden hacer su declaratoria de herederos ante notaría de fe pública porque son mayores, y la mamá
por los dos menores tiene que presentar el trámite ante el juez en materia civil. Por los dos menores. Entonces, los 4 más la mamá se van a declarar en la notaría y los 2 menores los va a declarar el juez herederos. ¿Ya? Tercer supuesto. Asumamos que, otra vez, los 6 son mayores de edad, pero 3 están en Cochabamba y 3 están en el exterior del país. Como el proceso de declaratoria o aceptación de herencia es voluntario y es personal, los que están en Cochabamba no hay problema. Al ser mayores de edad, lo van a hacer ante cualquier notaría de fe pública, incluida la mamá. ¿Qué hacen los de afuera? De pronto sí quieren declararse también herederos. Hasta hace un año atrás, se exigía por las notarías que los que estén fuera de Bolivia manden un poder a uno de los hermanos o a la mamá, para que mediante ese poder o con ese poder puedan hacerlos declarar herederos. Hoy no aceptan. Hoy lo que se está haciendo es que la notaría donde se va a hacer el trámite les remita al hijo, a los hijos que están en el extranjero, un acta de aceptación de herencia. Esa acta, estos que están afuera tienen que ir a un consulado o embajada y poder declarar su consentimiento de que quieren declarar o aceptar la herencia ante una embajada o un consulado. Llenan, firman, mandan esa acta firmada y recién con un poder se puede hacer la segunda parte. ¿Sí? No quieren hacer eso, no hay problema. Los 3 que están en Cochabamba más la mamá se declaran herederos, hacen los trámites y los hijos cuando lleguen del exterior, no te olvides que para aceptar la herencia hay 10 años, cuando lleguen del exterior pueden hacer su trámite ante la misma notaría o ante cualquier otra, su mismo trámite de aceptación de herencia y registrar sobre los bienes. Entonces son esas salvedades que se presentan ahora en el tema de la aceptación de herencia. ¿Cierto? Ya, sí, está bien. Y doctor, ¿qué pasa si nunca se declaran herederos? En este caso, los que se han declarado herederos son los únicos que pueden disponer los bienes. No, entonces, nunca podrían disponer los bienes, ¿no, doctor? Exactamente. Si dos o tres. Si la intención fuera disponer los bienes o vender y solamente 3 o 4 se han declarado y 2 no porque están afuera, porque no lo han hecho, la persona que quiera comprar ese bien de herencia va a revisar absolutamente todo, va a revisar hasta el certificado de descendencia que está en la escritura pública de aceptación y va a decir, pero aquí son 6 y solo están 4. No, pues no puedo comprar de esa forma. ¿Por qué? Porque les voy a pagar a ustedes y de pronto un día aparecen los otros 2 y dicen, es mi derecho también, usted no me ha pagado a mí, por tanto yo también soy dueño. Entonces, ahí les generan un problema a los otros herederos, ¿cierto? Eso es lo que tú dices, se presenta. Nunca van a poder vender. Para eso es que gestionan que todos se declaren y una vez declarados todos, le dan poder a alguien de los hermanos para poder vender, arreglar y todo aquello. ¿Ok? Oh, sí, entendido ahora. Ya, vean el video de la clase de la vía voluntaria notarial. Ahí la doctora explica muy bien qué procesos en la vía voluntaria notarial sobre sucesiones ahora los notarios conocen. Yo voy a cargar en el transcurso de horas, pero esta noche seguro, los modelos que les he dicho, más el trabajo práctico, que no es difícil, son 5 casitos de resolución. Pueden usar el Código Civil, claro que sí. Es una especie de consulta de un cliente hacia ustedes en sus despachos, como si fueran abogados. ¿Qué es lo que ustedes le contestarían? ¿Ok? Bien, te agradezco por la conexión. No sé qué ha pasado con los demás. Entonces, revisen, por favor. Esos van a ser los temas que van a entrar al examen. Sucesión legal, sucesión testamentaria, ya, lo que más hemos repetido el día de hoy. ¿Listo? Y mañana el examen va a estar cargado en plataforma, ya conocen ustedes, en el horario de siempre, como se ha acostumbrado.
Está bien, doctor, gracias. Listo, Hasta cualquier luego. duda, cualquier pregunta, me escriben al grupo al WhatsApp, ¿ya? Ya, listo, Listo, doctor, gracias. muchísimas gracias. Hasta luego. Que descansen. Hasta luego.